Bienvenidos nuevamente a uno de nuestros episodios del podcast sobre materia de sociedades. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 5 del libro Derecho de Sociedades con Perspectivas Tributarias de autoría del Dr. Harvey Rincón. La temática para el día de hoy es capital social y los aportes a las sociedades. Como lo hemos dicho en los episodios anteriores, esta temática la vamos a extender con los libros de autoría de los doctores Francisco Reyes Villamizar y Lisandro Peña Noza. Como ya tenemos claro, las sociedades requieren de diferentes elementos sumamente importantes para su existencia y validez. El contrato social, de acuerdo con el artículo 98 del Código de Comercio, tiene que reunir ciertos elementos para su existencia y validez, como una pluralidad de socios, el reparto de las utilidades, el objeto social, los aportes, la participación e injerencia de cada uno de los socios, como también la responsabilidad de estos. Pero en esta ocasión hablaremos de esos recursos económicos, ese capital que tiene la sociedad, el capital social y los aportes a la sociedad. Bueno, continuando con lo que dijo mi compañera, pasaremos a hablar sobre qué son los recursos económicos societarios, el capital social y los aportes a las sociedades. ¿Qué son los aportes? El ingreso de nuevos socios y el aumento de capital. Es importante tener en cuenta que la sociedad al momento de constituirse se configura por el capital social de los aportes de los socios, que posteriormente, al permitir el ingreso de nuevos socios, se aumenta dicho capital social, pero si los socios antiguos entregan más aportes, opera el mismo fenómeno. ¿Qué son los estímulos oficiales? La exención tributaria y la reducción de tributos, que por políticas estatales es posible que se exonere del pago de impuestos como estímulo para conseguir empresas o para abrir sucursales de negocios con el propósito de estimular desarrollos regionales. Asimismo, se constituye un recurso económico para las sociedades por cuanto posibilita el aumento patrimonial de estas. ¿Qué es el crédito? El crédito bancario, el crédito extrabancario, los bonos y los bonos convertibles en acciones. Pero no siempre las empresas recurren al ingreso de nuevos socios o aumento de capital para obtener recurso, porque el endeudamiento es otra fuente, que si bien manejado puede llevarse a proyectar una empresa, siempre y cuando se midan acertadamente los gastos financieros. Por otra parte, los bonos convertibles en acciones son una fórmula de crédito inicial con posterior capitalización. Simplemente hay que cumplir los requisitos señalados en la ley. Ahora hablaremos de los principios del capital social. Esos principios van encaminados a asegurar y preservar la integridad del capital social. Tenemos el principio de unidad, el principio de determinación, el principio de permanencia y el principio de efectividad. Cuando hablamos del principio de unidad, se refiere a esa sumatoria de los aportes que se realizan al capital. Y eso es una cifra única. Cuando hablamos del principio de determinación, hace referencia a los estatutos en los cuales aparece determinado el capital. Cuando hablamos del principio de permanencia, este principio procura que el capital permanezca durante la actividad de la sociedad. Y el principio de efectividad se refiere a que los aportes realizados por cada uno de los socios son reales, deben ser reales. Ahora hablaremos sobre el aumento de capital social, que es la reforma necesaria para suministrar a la sociedad los nuevos aportes con el fin de ampliar la empresa o conservarla. Pero según nuestro artículo 122 del Código de Comercio, el capital social será fijado de manera precisa, pero este podrá aumentarse o disminuirse en virtud de la correspondiente reforma estatutaria aprobada y formalizada conforme a la ley. Será ineficaz todo aumento de capital que se haga con reavalúo de activos. Asimismo, no se puede obligar a los socios a aumentar sus aportes, porque según nuestro artículo 123 del Código de Comercio, ningún asociado podrá ser obligado a aumentar o reponer su aporte si dicha obligación no se estipula expresamente en el contrato. Asimismo, es importante resaltar que el aumento de capital no se realiza con nuevos aportes, sino con recursos propios cuando éste es aprobado. ¿Cuáles son los tipos de aumento de capital? Primero, aumento con reservas o plusvalías del pasivo, que son las creadas o incrementadas en cumplimiento de las cláusulas de los estatutos o por autorización del gerente de la sociedad. 2.
Aumento con créditos a cargo de la sociedad. La conversión de créditos a cargo de la sociedad en capital de ella, como cuando se emiten bonos convertibles en acciones. 3. Aumento mediante cancelación de acciones adquiridas. La norma sobre emisión, colocación, expedición de títulos y negociación de acciones son las mismas, tanto para las sociedades en comandita por acciones y las anónimas. 4. Aumento con utilidades líquidas repartibles. De las utilidades obtenidas en el ejercicio, sacando las reservas y el impuesto de renta de la sociedad, queda un saldo de utilidad repartible a título de dividendo o de participación. Y por último, quinta, aumento con primas de colocación de acciones. La capitalización de la prima se efectúa si la asamblea dispone que el mayor valor pagado por los accionistas, en vez de incrementar el superávit de la sociedad, se compensa en acciones que recibirán los accionistas en proporción a las que suscriban y hasta concurrencia de la prima paga. ¿Qué es la disminución del capital social? Todo capital puede disminuir de acuerdo a su reforma estatutaria que tenga aprobada y de acuerdo al artículo 122 del Código del Comercio. ¿Cuáles son las finalidades de la disminución del capital? Devolver a los asociados disponibilidades innecesarias en la sociedad, equilibrar el patrimonio y el capital, reajustar el valor nominal de las partes de interés o de las cuotas, y la reducción de actividades o la clausura de factorías o establecimientos exige la vinculación de un menor capital. Nuestro Código de Comercio en el artículo 124 nos habla del capital. Nos dice que este se suscribe y se paga por cada uno de los socios. Este capital se configura por cada uno de esos aportes que debe realizar los socios y puede aumentar o disminuir. La reglamentación legal del capital es diferente dependiendo de cada uno de los componentes de la sociedad. Por ejemplo, para la sociedad anónima, dichos aportes se llaman acciones, al igual que para las sociedades por acciones simplificadas y la sociedad comandita por acciones. Y para las sociedades en comandita se llaman cuotas sociales. E igualmente para las empresas unipersonales y las sociedades de responsabilidad limitada. Para las sociedades colectivas, estos aportes se llaman partes de interés. Los aportes al capital pueden ser el dinero o en especie, pero se debe especificar al momento de constituir el capital de qué forma se van a realizar estos aportes. El pago de estos aportes pueden ser distintos, como por ejemplo en las sociedades anónimas que no debe superar el año después de su constitución. Pero el Código de Comercio ha estipulado que el pago de estos aportes o de las acciones no pueden exceder de 2 años. Por el no pago de dichos aportes hay unas consecuencias. Una de ellas es que el vínculo del asociado se rompe y por lo tanto pues ya no haría parte del capital social de la sociedad. Se puede excluir al socio del acto societario, también se puede reducir su monto de contribución o participación y por lo tanto también sus libertades y su voz en las decisiones que se tomen en la empresa. Bueno, esperamos que esta información haya sido de utilidad para ustedes y los esperamos en otro episodio.